proyecto. En primera instancia, este proyecto va dirigido a referente al activo de la Urban Extreme 125, que nuestra descripción en general es una moto modelo 2025, placa H, que es un motor cuatro tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire, con un diámetro de carrera de 52.5 por 57.4 milímetros, una potencia de 8.6, una cilindrada de 125, como ya se había mencionado, además de un variador automático CVT. Eh, bueno, ¿qué más podemos hablar de esta moto? Su tipo de bomba es de cuerpo inundado, refrigeración por aire, inyección a combustible con tipo de embrague automático y de pata, o más conocido como zapata seca. Su tipo de combustible es libre de plomo tipo corriente y como ya mencionamos anteriormente, el arranque es eléctrico y cuenta con una longitud de 1880 milímetros por un ancho de 715 milímetros y una altura de 1140 milímetros. Aparte de eso, que podemos establecer de que su tipo de freno delantero es de disco y su freno trasero es de tambor. Listo, la ficha técnica del lubricante. Eh, la información del producto, el lubricante que utilizamos fue el lubricante semisintético de alto performance. eh, es Extar R7000, que es 10W40 para vehículos de motores cuatro tiempos. Ese lubricante funciona para motores a gasolina. Especificaciones. Este tiene una densidad de 20 grados centígrados. Tiene una viscosidad cinética a 100 centígrados. Y la descripción del producto, este lubricante es un lubricante semisintético, como había mencionado anteriormente, para motores de cuatro tiempos y sus principales beneficios incluyen protección superior. Este reduce el desgaste y la mejora de la durabilidad del motor, rendimiento en temperaturas extremas. Este funciona para bien climas fríos como cálidos. Mantiene el motor limpio. Este lubricante ayuda a que los motores no se, y el motor y los depósitos no se mantengan muy sucios y llenos de lodo. Facilita arranques en frío. Como dice el nombre 10W, este permite arranques en climas fríos a buen mantenimiento. O sea que si la temperatura es baja, ese lubricante ayuda a que no presente problemas a la hora de tener un arranque en frío del motor. Menor evaporación. Este reduce la necesidad de recarga frecuente. Alta resistencia al cizallamiento. Mantiene la viscosidad baja, alto cargo. Ahorro de combustible. Ese mejora la eficiencia al reducir la fricción interna. Es ideal para motocicletas que requieran un buen nivel de calidad sin comprometer mucho su bolsillo. Propiedades y beneficios. Este es un excelente lubricante y protege demasiado contra el desgaste. Ese lubricante también tiene muy buena compatibilidad con materiales de sellado y pintura. Campo de aplicación. Este lubricante se utiliza para motores a gasolina y también diésel de la marca Suzuki y entre otras. También se utiliza para los motores de alto performance y de competición. Listo, ya voy. Eh,
como dijeron los compañeros, la moto es una Suzuki Burgman 125, modelo 2024 gris. Voy a hablar de los mantenimientos y el control preventivo. El, el primer reporte de mantenimiento fue el día que se compró, el cual la moto tenía 0 kilómetros el primer día. Pues no se realizó ningún cambio de aceite ni ningún cambio de filtro. Luego, el 25 de mayo de 2024, cuando la moto tenía 1000 kilómetros, o sea, el primer mes, se le realizó un cambio de aceite, un cambio del filtro de aceite y el cambio de las pastillas de freno. Y el costo fueron 75.000 pesos. Ya después, el 23 de agosto de 2004, la moto tenía 3000 kilómetros, o sea, el tercer mes, se le realizó un cambio de aceite, un cambio de aceite y también se le cambiaron pastillas de frenos. Este tuvo un costo de 120.000 pesos. Una observación, durante la segunda revisión de presente cambio de pastillas de frenos, se cambió debido a un sonido constante a la hora del frenado, además de que se desmontó el freno para realizar un mantenimiento y una lubricación. El lubricante que se utiliza en la moto es un Exar R7000 semisintético 10W40 tiempos. Eh, Algunos de los reportes de las fallas en la lubricación, bueno, durante el primer mes obviamente no se procedió a ninguna falla en la lubricación. El 25 de mayo, el primer mes, había cierta irregularidad en el nivel del aceite, además de un presente testigo en su tablero sobre un necesario cambio de aceite. El 23 de agosto de 2024, o sea, a los 3000 kilómetros, ya la moto tenía 3 meses, de nuevo no se presentó ninguna falla en la lubricación. Una de lo que podría explicar la falla en la lubricación sería que durante un tiempo el testigo del aceite se empezó a prender de manera permanente. Además de esto, se vio cierta sospecha de fuga de aceite, lo que llevó a una revisión para llevar a cabo un monitoreo y un cambio de lubricante y revisión del depósito. Listo. Voy a presentar la bitácora del vehículo. La bitácora del lubricante. El vehículo que se utilizó con anteriormente mencionó mi compañera Camila es la Suzuki Burgman Street 125. ¿Qué se realizó? Se realizó una revisión de los 3 meses, como expuso mi compañero eh, Fiber, y que se realizó en esa revisión. Se realizó cambio de aceite, se revisó el estado en el que se encontraban los frenos, mantenimiento de estos y la tensión de dichos frenos. Esto se realizó a las 12:30 del día en que se realizó dicho. Que se realizó el cambio de aceite y el buen cambio y drenaje de este para que cuando se instalara el nuevo lubricante estuviera en óptimas condiciones. Cambio y tensión de pastas para que se, se recuperara la presión, el estado en que se encuentra estas. Se realizó una revisión de la presión de las llantas. Observaciones, los frenos están al 80-85%, o sea, están en buen estado. Y esto se realizó por Sergio Rodríguez. Seguimos con los aditivos en los lubricantes. Tenemos en cuenta que como el lubricante utilizado en el activo es el Extar 10W40, este es un, este es un lubricante high performance. Entonces, este lubricante tiene aditivos detergentes que mantienen el motor limpio, previniendo acumulación de depósitos, inhibidores de corrosión que protegen las piezas del motor contra el óxido y la corrosión, modificadores de fricción que, como su nombre lo dice, reducen la fricción entre las piezas, aditivos antidesgaste, protegen las piezas del motor de un desgaste excesivo. Adicional a eso, tienen aditivos que mejoran la viscosidad, polímeros de alto peso molecular y olefina copolímeros.
que estos ofrecen estabilidad térmica y son bastante comunes en aceites multigrado. Y como dicen aquí, el aceite de este activo, el lubricante de este activo es un aceite multigrado. ¿Por qué? Porque el activo funciona en distintos pisos térmicos y eso es lo que necesitamos en este caso con el activo. Bueno, ahora vamos a entrar a indagar en el análisis de averías y lo que tenemos que llevar a cabo para dicho análisis. En primera instancia, tenemos que observar las diferentes propiedades físicas que cuentan los lubricantes. Entre ellas está su viscosidad, que significa la resistencia que tiene el fluido de desplazarse dentro de la cavidad. Su punto de fluidez, que es el cambio que genera este a la hora del recubrimiento y de su desplazamiento, dependiendo al cambio de temperatura, se va baja o alta. Que también podemos tener en cuenta el punto de recubrimiento, si este lubricante es adecuado para optimizar cada parte de dicho elemento. La tensión superficial que se tiene que tener en cuenta es de la fuerza de atracción que pueden traer las moléculas del líquido. Aparte de eso, tenemos ya el análisis exacto de averías, o sea, la inspección visual, que sería, digamos, el color del lubricante, si ha cambiado a un tipo tono oscuro, si se ven pequeños fragmentos pues, de las capas que recubre, un análisis físico que ya tiene que ver con el tipo de viscosidad, si tiene buena viscosidad o no. También, como ya mencioné anteriormente, la presencia de contaminantes que son micropartículas, partículas o de por sí indicios de agua. Ya de ahí vamos al control de averías, o sea, la forma de llevar un mantenimiento adecuado, que sería el reemplazo del lubricante por un tipo más adecuado, un mantenimiento preventivo y constante para que dicho lubricante no se estanque, ni mucho menos genere eh, como obstáculos para el proceso de fluidez. Un monitoreo continuo tanto de los sensores como los signos de alerta y obviamente el sonido. Y tener una capacitación personal, o sea, tú como dueño del activo o del mecánico encargado de dicho eso. ¿Qué herramientas podemos tener para el apoyo? Microscopios para la observación de micropartículas, kits de análisis de aceite en el que podemos observar micropartículas, cambios en el color, viscosidad, fluidez, olor, porque muchas veces pueden presentar un olor que no está adecuado, indicaciones de quemado o de sobreexposición a calor e incluso congelamiento. Y Bueno, entonces, siguiendo con el programa de lubricación, tenemos los controles de lubricación. Los controles de lubricación son básicamente supervisar y monitorear el estado de los lubricantes en los equipos, ¿cierto? Los controles son esenciales para el aseguramiento de los equipos mecánicos, que para asegurar el funcionamiento correcto de estos equipos. Como primero podemos hacer el análisis de aceites. El análisis de aceites detectamos contaminantes, oxidación y desgaste de los componentes, monitoreo de temperatura y vibraciones. ¿Por qué? Porque si está fallando la lubricación en el activo, va a haber un aumento de temperatura. Al principio no va a ser muy significativo, pero con el paso del tiempo, si no se le presta atención, sí va a generar un problema y un desgaste ya considerable en el activo. Control de calidad del lubricante. Entonces verificamos el tipo de lubricante, que el que estemos utilizando sea el adecuado para el activo, ¿cierto? Como en el caso de nosotros, que estamos utilizando el lubricante eh, recomendado por la marca. Seguimos como tal el programa de lubricación. ¿Qué es? Es un plan sistemático que define el cómo, cuándo y con qué se deben lubricar los equipos. El programa incluye un inventario de equipos que, pues, como su nombre lo indica, es enlistar todos los equipos que necesitamos
para realizar la lubricación. Especificaciones de los lubricantes. Lo mismo, definir el lubricante adecuado para cada equipo. Frecuencia de lubricación. Hay que determinar unos intervalos con el que se debe lubricar cada equipo. Y capacitación de personal. Asegurar a los encargados de la lubricación conozcan los procedimientos adecuados. Forma o procedimiento de implementar el programa de lubricación, siguiendo los siguientes pasos. En el día cero se haría una auditoría inicial, que consta en evaluar el estado de los equipos y definir las necesidades de lubricación. En el día uno se crea un plan de lubricación, donde se va a estar el cuándo, cómo y dónde se va a a realizar la lubricación de los equipos. El día de llevar a cabo el proceso, o como por ejemplo llevar el activo al taller, es establecer ahí se establecen los puntos de lubricación. Se marcan físicamente los puntos donde se debe lubricar y para que el equipo sepa dónde hay que hacerlo, dónde se lubrica, ya sean piezas móviles o como tal el motor del activo. Si es de ser posible, se automatiza el procedimiento, aunque en muchos casos no va a ser posible hacer esto porque se requiere, obviamente, la mano de obra de una persona consciente. Vamos con un registro de lubricación. Los registros son esenciales para hacer un seguimiento del mantenimiento preventivo. Los registros incluyen la fecha y la hora donde se realiza la lubricación, el equipo y punto de lubricación que se va a lubricar, o sea, los lugares donde se van a hacer, ya sean partes móviles o el motor como tal, el tipo y cantidad de lubricante, las condiciones del equipo. Tenemos que observar cómo está el equipo, cómo está cuando llega y cómo va durante. Hacer un antes, durante y después. Listo, continuamos con las mejoras al programa de lubricación. ¿Qué vamos a realizar en este? Primero, el listado de trabajo, como se empleó, el registro de los daños que tiene el vehículo, las necesidades y fallas que se conlleva. Tercero, la limpieza de las partes. Hay que realizar una buena limpieza de las partes para que el vehículo tenga una mejor lubricación y estable lubricante. Cuarto, diferenciar lo normal y anormal visualizado, o sea, el estado y las prestaciones que prestan los mecanismos, si son normales en estos o si son inusuales. 5. Editar el tiempo de programa aplicando los conocimientos. Hay que, hay que estar revisando hay que estar revisando con cierto programa si las actualizaciones que se le están haciendo son bien recibidas por el activo. Bueno, acá tenemos 6 pasos: estrategia, inicio, alcance, preparación, ejecución y evaluación. Todas estas tienen que ver y se conllevan la una a la otra. Preacciones, verificación de partes al trabajar que sí estén funcionando bien. Estas partes sirven para verificar si falta algún componente y saber manejar qué partes le están fallando. Puta vida la mía, ¿Qué pasó? se me quitó. Y saber qué partes están fallando o si hay alguna avería, organizar herramienta y producto que se utilizarán por realizar el trabajo. Limpiar las partes y piezas, ya que debemos mantener un buen estado de las piezas
con las que se va a trabajar. Los principales aditivos, su función y aplicación utilizados en los aceites. El anticorrosivo previene diferentes. Previene diferentes tipos de corrosión. Eh, la aplicación sería en un ambiente corrosivo. El antidesgastante. Reduce el desgaste bajo condiciones de carga y temperaturas moderadas. Y su aplicación serían cargas elevadas entre superficies. El aditivo demulsificante. Este separa químicamente las emulsiones y su aplicación sería contra la contaminación con agua. El detergente mantiene las piezas limpias del motor y sus partes y su aplicación sería en contaminación con ácidos. El antiespumante minimiza la formación de espuma y la aplicación sería en agitación mecánica. El mejorador del índice de viscosidad. Su función sería optimizar las características de la viscosidad y temperatura. Su aplicación sería en las variaciones extremas de la temperatura. El depresador de punto de fluidez mantiene la fluidez del aceite y su aplicación sería en la baja temperatura. El modificador de fricción disminuye el coeficiente de fricción y sería utilizado bajo cargas entre superficies. El antioxidante aumenta la vida del lubricante y se utiliza en altas temperaturas. Bueno, los componentes contaminantes de los aceites usados según su origen. El componente contaminante sería el agua y su origen sería la combustión. Hidrocarburos polinucleares aromáticos. Su origen sería la combustión incompleta. Hidrocarburos livianos, dilución del combustible. El plomo y su origen sería la gasolina plomada o desgaste de las piezas. El bario, su origen sería los aditivos detergentes. El calcio, su origen sería los aditivos detergentes también. El magnesio, también de los aditivos detergentes. El zinc y el fósforo serían aditivos antidesgaste y antioxidantes. El hierro, el cromo, el níquel, el aluminio, el cobre y el estaño, todos serían originados por el desgaste. El cloro sería por aditivos o gasolina plomada. El silicio sería por aditivos, el azufre sería por base de lubricante o productos de la combustión. Bueno, el sistema de clasificación de los lubricantes. Los lubricantes se pueden clasificar de la siguiente manera, ya sea que sean para uso en diésel, los lubricantes de esta están diseñados para cubrir algunas necesidades que tienen esos motores, por ejemplo, mayor resistencia a la corrosión, mejora el coeficiente del combustible. Algunas características de estos lubricantes son su viscosidad, como el 5W40 o el 10W40. Eh, con, estos contienen azufre y fósforo. En gasolina, los lubricantes para motores a gasolina están diseñados para satisfacer las necesidades de los motores. Algunos son como protección contra el desgaste, mejora el coeficiente de combustión, compatibilidad con los sistemas de inyección del combustible. Algunas de las características clave de los lubricantes son la viscosidad, como el 0W20 o el 5W20. También se puede clasificar correspondiente a su industria. Por ejemplo, el de la industria automotriz, industria aeronáutica, industria agrícola, industria industrial. Tipos de lubricante en el sistema. Se usa a veces aceite para motor, lubricante para motores de turbina y pistón, lubricantes para sistemas hidráulicos, lubricantes para sistemas de enfriamientos, grasas y lubricantes para articulaciones juntas, lubricantes para sistemas de control de vuelo,
y también se puede clasificar por su estado físico, ya sea por lubricante de aceite o lubricante a base de grasa. Bueno, ya aquí que vamos a entrar a hablar más que todo es de los tipos de capas. Cuando se hace la aplicación o la inserción de un tipo de lubricante, se tiene que tener en cuenta cierto régimen o cantidad de capas, que tenemos la capa roja, amarilla y verde. En la capa verde podemos apreciar la mejor aplicación del lubricante, donde hay 100% de recubrimiento, una viscosidad completamente efectiva y una completa capacidad para evitar tanto el desgaste de la pieza como la inactividad del mismo. Ya en la tapa amarilla lo que vamos a entrar a ver es una poca eficiencia del mismo, donde se va a empezar a presentar fricción entre las piezas, mayormente generando micropartículas y dando la presencia de desgaste, como ya se mencionó anteriormente. Obviamente esto se da a base de un tipo de hidrodinámica, elastodinámica marginal y sin lubricación. ¿Cuál sería la capa de sin lubricación? Ya sería la capa roja. ¿Qué significa? Ya hay desgaste, ya hay ruptura de piezas y hay cero lubricante en el interior de las piezas, dando así un daño en la misma. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? No se puede dejar llevar a una capa máxima. O sea, se tiene que tener una bien aplicación de dicho lubricante, un control adecuado, como ya mencionamos anteriormente, para poder llevar a cabo la completa protección de las capas, la completa, el completo empleamiento adecuado del lubricante. Siguiendo con el control del programa de lubricación, tenemos la hoja del registro del trabajo que se le hizo a la moto. Tenemos en cuenta Boardman Street 125 es el nombre del activo. Actividad, se le cambió el aceite de motor, el filtro, el aceite del motor, el filtro de aire y aceite. Herramientas utilizadas, ratchet, compas, embudo, destornillador de estrella. Cantidad 0,9 litros de aceite. Mantenimiento y lubricación de rodamientos, herramientas, palanca de fuerza, copa y llaves mixtas. Mantenimiento de levas y guayas, simplemente es lubricación. Entonces, observaciones, ninguna. Ninguna observación a destacar. Mantenimiento de tijera, se utilizó ratchet, copas y llave mixta. Para el cambio de aceite de motor, bueno, esto va con las fechas. La primera vez se hizo lo ya mencionado. La segunda vez se hizo mantenimiento de tijera. Otra vez el cambio de aceite, el filtro del aire y el del aceite. Y mantenimiento de posapiés, gato central y pata lateral. Simplemente lubricación de partes móviles. Tenemos en cuenta las, las gráficas de lubricación. Una buena lubricación, a ver, ya como se ve aquí, una película de lubricante que cubre las dos piezas. Cubre las dos piezas que hay en fricción para evitar precisamente la cizalladura. Lubricación deteriorada. La película de lubricante ya es más delgada y hay límite de contacto. Y en lubricación seca y desgaste, que es una lubricación que ya no hay lubricación, mejor dicho, hay soldadura y adhesión, se están juntando las piezas. Sistemas de control de calidad en lubricación. Hay que tener presente el tipo de lubricante,
lo que ya se ha mencionado anteriormente. La calidad de la pieza o el material a lubricar, porque hay distintos materiales que necesitan distintos lubricantes. Hay que tener una frecuencia de lubricación como tal. No se puede exceder la temperatura de trabajo. Identificar el estado parte del lubricante. Y hay que tener presente la insolubilidad del lubricante. Volviendo a la frecuencia con la que se lubrica, hay que tener en cuenta qué piezas se deben lubricar qué, según qué frecuencia. Entonces tenemos, por ejemplo, cada turno, diariamente, cada 2 días, 2 veces semanal, semanal, etcétera. Esto va dentro de un registro, eso va dentro de un registro y cuando se hace el registro, tenemos los símbolos para identificar la frecuencia con la que se debe lubricar. Vamos a la curva de la bañera, va de acuerdo a la vida útil del vehículo o del activo como tal. Tenemos que principales consecuencias sobre la superficie metálica según el contaminante, cuando se contamina el lubricante. ¿Qué pasa cuando se contamina cuando se contamina el lubricante? Cuando hay presencia de agua o de algún otro tipo de contaminación. Hay, por ejemplo, partículas que desgastan la superficie por abrasión y fatiga. Agua que puede rayar el activo por dentro. El combustible, si el combustible tiene contaminación, eso va a desgastar las piezas. El anticongelante produce corrosión e incrementa el desgaste por pérdida de resistencia de las películas del lubricante. El aire genera cavitación. Y el calor, cuando es excesivo, forma barniz. Incrementa el desgaste por pérdidas de resistencia. Las auditorías en los lubricantes. Hay algunas auditorías para disminuir y reducir, como el control de desgaste, el mantenimiento preventivo, mantener la limpieza y el orden y revisar todos los productos antes de usarlos. Hay unas acciones a tomar en cuenta como informarse acerca del activo, leer el manual del usuario, utilizar herramientas adecuadas, utilizar lubricante adecuado y de buena calidad, llevar un registro, ser limpio y organizado, llevar vestimenta adecuada, usar guantes para cuidarse y no contaminar. Realizar estas auditorías a veces traen algunos beneficios, como la realización de menos mantenimientos correctivos, aumenta la vida útil del activo, reduce los gastos, evita reemplazar o cambiar algunas de las piezas y aumenta la confiabilidad. Listo. Disposición final. La disposición final del lubricante. ¿En dónde terminan? Cuando ya son desechados los lubricantes. Estos se distribuyen dependiendo de la composición que tengan estos. Por ejemplo, los, eh, los que poseen hierro, cromo, níquel, aluminio, cobre y estaño en sus propiedades. Esos son de origen de desgaste entre las maquinarias. Esos tienen un balde específico en el cual se deben distribuir estos. Por ejemplo, los que son de origen de aditivos detergentes como el bario, calcio y magnesio también tienen su depósito que es específicamente para este. Como podemos observar acá en la imagen, se obtiene que hay un balde, un depósito específico para los corrosivos, los reactivos, los que son explosivos, que son peligrosos,
los tóxicos a la sensibilidad de la piel de las personas o a respiración, la inhalación de estos. Los inflamables que no pueden tener nada pueda prender a fuego estos debido a que sus componentes son muy inflamables y peligrosos. Y los de biológicos infecciosos, que esos pueden causar virus y afectar mucho a las personas. Listo. Los principales aditivos, función, aplicación y utilizados en aceites. Los aditivos anticorrosivos, estos previenen diferentes tipos de corrosión y estos se utilizan en un ambiente corrosivo. Antidesgastante. Estos reducen el desgaste bajo condiciones de carga y temperaturas más moderadas. La aplicación de estas es en cargas elevadas entre superficies. De, Demulsificante. Estos separan químicamente las emulsiones. Detergente dispersante. Esos mantienen la limpieza óptima del motor y sus partes. Los antiespumantes. Estos minimizan la formación de la espuma y eso se aplican mediante la agitación mecánica. Mejorador del índice de viscosidad. Estos optimizan la caracterización, las características viscosidad y temperatura. Depresor del punto de fluidez. ¿Qué hacen eso? La función de estos es mantener la fluidez del aceite y controlar la densidad de este. Antioxidante. Ese aumenta la vida útil del lubricante. Bueno, ya por último, ¿qué vamos a entrar a ver? Las posibles fallas que se pueden presentar en dichos vehículos o más específico en este sería la obstrucción en los conductores de lubricación y la obstrucción en los inyectores. Además de que se genere una muy baja presión de aceite, fugas de aceite o una bomba de aceite mala. También podemos tener que cuando no se hace un cambio constante de aceite, y se llega a que este quede a su punto mínimo de utilización, que genere grandes partículas que pueden obstruir diferentes partes de la moto hasta generar un punto crítico en el que se tenga que cambiar la pieza o simplemente haya pérdida total. Lo que tenemos que tener en cuenta acá son las fallas que se deben llevar a cabo con mísero cuidado, que se tienen que estar visualizando constantemente y tener en cuenta los tres puntos iniciales para detectar una falla, que es sonido, visualización y punto crítico, que ya en el punto crítico ya tendríamos, es cuando ya hay desgaste de piezas o simplemente o simplemente ya la falta máxima de generación de movimiento o de utilización en la moto. Bueno, ya con esto concluimos la exposición. En esta exposición, cada una de las diapositivas que se vieron presentadas se fueron aplicando en las prácticas diversas de laboratorio, donde pudimos observar tanto las diversas fallas como los cambios en los distintos lubricantes por medio de microscopios, pruebas de viscosidad y elasticidad, pruebas de pureza y pruebas de reacción a diferentes cambios de clima. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Gracias por su atención y ya finalizamos acá la exposición. Eso es todo.